noches a todos ustedes. Como es acostumbrado, hoy tenemos en este segmento de Político, Tú Decides 2024, una conversación, una tertulia sobre diversos temas políticos para gente que no es política. Pero siempre lo intentamos hacer de una manera lúdica, de una manera que sea agradable a ustedes, para empoderarlos a votar el día 5 de mayo del 2024 y que de una forma atractiva entiendan la política. Hoy queremos iniciar con un tema que realmente es preocupante para la democracia panameña, para esa democracia panameña que recuperamos en 1989 después de la invasión de los Estados Unidos a Panamá y que nos dio entonces 30 y pico de años con una democracia que entre altas y bajas ha cumplido con sus objetivos. Y uno de sus objetivos es el legado democrático de que cada presidente electo le entrega la banda presidencial de manera figurativa al siguiente gobierno en unas elecciones nunca cuestionadas y sobre todo respetando los principios de transparencia, equidad y respetando el voto que el ciudadano depositaba en las urnas. Esta elección del 5 de mayo del 2024 parece ser una excepción. Y esta excepción a la regla inicia precisamente cuando la Corte Suprema de Justicia, en un proceso sumamente amañado, sumamente cuestionado, decide condenar a Ricardo Martinelli, líder de la oposición, líder del partido Realizando Meta y líder de las encuestas, lo inhabilita para poder ejercer, lo condena, perdón, en un caso judicial muy cuestionado. Pero la Corte, el Tribunal Electoral, en lugar de hacer una doble instancia, respetarle el debido proceso, que no había respetado a la Corte Suprema de Justicia, y de esta manera hacer las notificaciones personales, no. Decide que mediante un acuerdo de sala, sin oída parte del señor Martinelli y de sus abogados, inhabilitarlo para ejercer el cargo de candidato a la presidencia de la República. En esa situación, dicho acuerdo habilitaba al señor José Raúl Mulino, su vicepresidente, para el cargo de candidato presidencial por los partidos Realizando Meta y el partido Alianza. Esta decisión judicial fue recurrida por una abogada muy cercana a la firma de abogados Morgan y Morgan, del candidato minero, el señor Rómulo Rux. Y a pesar de han querido tener distancia, es obvio y manifiesto que redes sociales afines al señor Mulino, al señor Rux, defienden acérrimamente esta demanda judicial. Sin embargo, al ser admitida por el magistrado Olmedo Arrocha, se viola un principio constitucional que regía desde varias elecciones pasadas y era que el Tribunal la Corte Suprema de Justicia no se inmiscuía en los temas del Tribunal Electoral en lo que respectaba a elecciones, dándose cuenta entonces que la Constitución privativamente le da al Tribunal Electoral la interpretación del Código Electoral. Eso no fue acatado por el magistrado Arrocha, admite una demanda, le da traslado dicha demanda y el procurador de la Nación, el procurador Caraballo, dice que la demanda de la abogada Caramañites no tiene asidero jurídico y que el acto demandado es constitucional. Además de ello, 70 abogados de la localidad presentan escritos como amigos terceros de la Corte Suprema de Justicia y le dicen a la Corte las razones por las cuales no debe ser declarado inconstitucional ese acuerdo de sala del Tribunal Electoral. El magistrado Arrocha sale a los medios de comunicación social y dice que él va a respetar los tiempos que establece el Código Judicial. ¿Y cuál era uno de esos tiempos? Que es hasta el 6 de mayo él tenía para presentar un proyecto de borrador de fallo constitucional en relación a ese tema. Pero haciendo caso omiso y contrariando sus palabras, decide hoy presentar su proyecto de fallo al resto de los ponentes y en una división de 5-4 se decide poner en sesión permanente a la Corte Suprema de Justicia para decidir este proceso.
Eso es muy peligroso, es muy alarmante. Tenemos observadores de la misión de la OEA y de otros países de Latinoamérica pendientes, de organismos internacionales pendientes de lo que está sucediendo en Panamá, porque no podemos permitir que nuestro país tenga un retroceso democrático a un estado salvaje. No podemos volver a la época del 68, del 89, del 84, en donde no se contaban los votos, sino que se escrutaba, el escrutinio era dado por las botas. Dicho de esta forma, entonces, es muy peligroso esta decisión de la Corte Suprema de Justicia a 4 días, solo 4 días, para que haya unas elecciones en Panamá. El propio magistrado Valdés Escoferi lo dijo, ya las elecciones han comenzado. Desde el 23 de abril de este año hasta el 2 de mayo, votará una serie de panameños, tanto en el extranjero como aquí en Panamá. Y entonces, esos panameños, igual que los que vamos a votar el 5 de mayo, tenemos que tener una unidad en las personas a las cuales vamos a darle el voto. El proceso electoral es unitario. ¿Y qué quiere decir esto? Que si el proceso ya inició en el extranjero con 8 candidatos, 8 candidatos deben ser votados el 5 de mayo del 2024 por todos los panameños, cosa que no se está dando. Yo exhorto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia poner los mejores intereses de Panamá y pensar en lo que se está jugando, porque la democracia de Panamá nos costó mucho sudor, sangre y lágrimas, y sobre todo una invasión militar. Y con altas y bajas, como hemos dicho anteriormente, la hemos mantenido. Y claro que hay que perfeccionarla, claro que hay que ir hacia una constituyente, a dotarnos de una mejor constitución, de una mejor institucionalidad democrática. Tenemos que hacer reformas al Código Electoral a través del Consejo Nacional de Reformas Electorales, que quizás ya no sea el más idóneo de los institutos para hacer las reformas. Quizás debamos volver a la Asamblea Nacional, donde allí se hacen las reformas electorales, pero en beneficio de todos los partidos políticos y de la sociedad de manera integral. Es cierto, quizás debemos reformar la Constitución para que el Tribunal Electoral juegue otro rol y que la Corte Suprema de Justicia no viva de los vaivenes políticos de estar decidiendo a última hora unas elecciones tan esenciales. Por ello, si creemos que la Corte Suprema de Justicia hace, en el peor de los casos, un proyecto que decrete inconstitucional el acuerdo del Tribunal Electoral que habilita a José Raúl Mulino como candidato presidencial de los partidos realizando metas, creo que ellos tienen que tener presente que lo primero que se va a dar es un descrédito a la imagen del Tribunal Electoral y de la propia Corte Suprema de Justicia, que van a quedar como 2 títeres políticos del órgano ejecutivo y de otros actores del país que tratan de imponer su democracia a través de una dictadura judicial. El otro aspecto que también tienen que tomar en cuenta los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es el daño a la imagen internacional. Ya lo dijeron las clasificadoras, que la institucionalidad democrática en Panamá era uno de los vaivenes, uno de los factores más importantes a la hora de quitarle ese grado a Panamá. La falta de legitimidad del triunfador. Es muy importante entender que el que gane las elecciones sin el candidato Mulino, que está liderando las encuestas, sería una persona que no tendría legitimidad alguna. 30% de la población o más desconocería inmediatamente a ese candidato porque no compitió en unas elecciones libres y con una mesa balanceada. Habrá, sin lugar a dudas, una inestabilidad política, porque luego de unas elecciones de tal calibre, fraudulentas, porque no participó el líder de las encuestas, el líder de la oposición en estos momentos, José Raúl Mulino, y gana otro candidato de manera arbitraria, de manera dispareja, inmediatamente este país entraría en una viral de inestabilidad política y cuidado, que no decir una violencia política en ciernes. Pero sobre todo, mire, lo más importante es el pueblo panameño.
el pueblo panameño entraría en una desesperanza de la situación actual en que se encuentra. La situación actual que se encuentra el pueblo panameño está al margen de los vaivenes políticos. Él quiere trabajo, quiere empleo, quiere seguridad, quiere, como dice el candidato Mulino, quiere que el pueblo, el panameño tener chenchen en su bolsillo. Eso es básicamente lo más importante. Y un candidato que llega a ganar las elecciones en una competencia desleal, inmediatamente entonces nos encontraremos. Ahora bien, vamos a ver las encuestas de opinión pública. Ahí tenemos la última encuesta de opinión pública, que es la del diario El Panamá América. El diario Panamá América pone el Sid Galud. Primero que tengo que nada decirles que las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados por mandato del Código Electoral. Dicho eso, tengo que decirle que esta encuesta fue realizada entre el 23 al 27 de abril. Fue hecha para 1.202 personas, ese es el mundo que representa los electores. Tiene un error de 2.8 y tiene una confianza de 9.5. Dicho esto, como podemos ver, José Raúl Mulino las lidera todas las encuestas, sube 4 puntos en relación con la última encuesta. Torrijos va de segundo lugar con un 17.4, sube 3 puntos en relación con la anterior encuesta. Lombana sube 4 puntos e igualmente está empatado en el segundo lugar. Y Rómulo Rux sube 2 puntos y está a 13.3. Como vemos, se dan dos factores muy bien concretados. El primer factor es que hay un candidato con un voto duro, con un voto fuerte, no disminuye su porcentaje electoral del 30%, se mantiene ahí y es difícil considerar que esa invariabilidad de bajar de menos del 30%. Pero el segundo factor que se está dando y es el que hace una proyección a triunfo del señor José Raúl Mulino, es que el segundo, el tercero y el cuarto candidato, todos ellos tienen un estancamiento en la confianza del ciudadano, en su votación. En unas encuestas, por ejemplo, Torrijos Espino va de segundo, en otras va Lombana y en otras va Rómulo Rux. Ellos dependen de la variabilidad del voto, ¿verdad? De la emoción del voto del momento. Por ejemplo, en el día de hoy, Lombana tiene un cierre de campaña. Entonces, por este cierre de campaña, agarra más adeptos, pero no es algo constante que usted ve una proyección siempre al alza. No, sube, baja, y eso entonces permite dar una consideración de, como lo dijimos ayer, del politólogo español John Subinas, de que hay algo concreto, y lo concreto es que es imposible, por no decir otra expresión, es muy complicado que José Raúl Mulino no gane las elecciones del próximo domingo 5 de mayo, siempre y cuando no haya un terremoto judicial y lo inhabilite para correr las próximas elecciones. Por eso es tan importante que los panameños, una vez que pongan sus votos, depositan sus votos en la mañana, vayan a la tarde, a las 4 de la tarde, a verificar que el conteo de los votos es correcto. Porque como decía un viejo político conocido por mí, acta mata voto. Porque aquí en Panamá creo que es uno de los pocos países, o el único país del mundo, en donde los votos se queman. Y al no haber una constancia de los votos, lo que vale entonces es el acta. Ese acta es tan importante que mata, como hemos dicho, al voto electoral que haya sido escrutado. Por lo tanto, los panameños, si queremos asegurar el triunfo electoral de José Raúl Mulino, tienen que ir a cada una de las mesas electorales que fueron precisamente para garantizar que ese escrutinio sea transparente y sea prístino, para garantizar entonces que el conteo refleje de las actas, lo que hay en las actas refleje realmente los votos escrutados. Porque como decía un tío abuelo mío, ganado es res en el campo, y se gana es depositando el voto previa a la movilización de las personas o del electorado hacia las mesas de votación,
y que haya una logística correcta para contabilizar el voto y que no haya ninguna desviación en ese sentido. Hoy, finalmente, podemos hablar entonces de que el señor Lombana tuvo su cierre de campaña, lo tuvo en las 5 de mayo. Creo que con esto se está haciendo ya el cierre de de las campañas políticas. Mañana habrá también por parte del señor vicepresidente Gabriel Carrizo otro cierre de campaña. Zulay Rodríguez también tendrá su cierre de campaña, que realmente lo hemos manifestado varias veces. Los cierres de campaña son una manifestación para convencer a los convencidos. Es muy poco probable que entre ellos se logre convencer a indecisos o se logre convencer a terceros que no están decididos por quién votar. Y ahora sí, finalmente, no puedo dejar por fuera el evento de ayer en donde el candidato Melitón Arrocha declina sus aspiraciones presidenciales en favor de Martín Torrijos. Él hoy ha explicado que no ha renunciado a la candidatura, sino que solo ha endosado su apoyo a Martín Torrijos. Mire, podemos pasar horas tratando de explicar esta situación de Melitón a favor de Martín Torrijos, pero básicamente creo que poco gana Martín Torrijos con este endoso y mucho sí pierde Melitón Arrocha con el mismo. Y procedo a explicarme. Melitón Arrocha era un candidato que había gozado de muy buen prestigio durante en esta campaña, y los electores lo habían visto muy apreciado, como mucha sorpresa que hubiese un político fresco. Todo indicaba que él iba a retomar el partido panameñista y tenía todo el valor ético y moral para hacerlo. Este endoso al hijo del dictador pues cuestiona esa situación. Así que por esta noche ya es todo. Muchas gracias por su fina atención. Estaremos mañana mañana no hay trabajo por ser el día festivo, así que regresaremos el día jueves. Buenas noches y muchas gracias.